iniciar contándoles que nuestro querido Tito García se confirmaba el fallecimiento de él esta mañana a las 5 aproximadamente desde el Hospital Central del IPS y falleció a causa de una infección intrahospitalaria. El intento de salvar la obra de toda su vida, sus muñecos, llevó a Tito García a sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el 50% de su cuerpo, incluyendo sus brazos, rostro y las vías respiratorias. Desde el primer día, el popular animador, marionetista y titiritero permaneció en la sala de cuidados intensivos del IPS, sedado y con respiración asistida, pero los gérmenes que fueron invadiendo su cuerpo a través de las heridas abiertas por las quemaduras pudieron más, ocasionando un shock séptico que determinó su fallecimiento. Es una infección, sí, que está expuesto, por supuesto, todo paciente quemado, a pesar de que se hace una cobertura antibiótica, se hacen cultivos. Él tenía dirigido, los cultivos habían venido para un germen y estaba con ese tratamiento. Incluso el servicio de infectología lo estaba evaluando y siguiendo. De acuerdo a los profesionales que lo atendieron, él mismo se mantuvo estable durante la mayor parte del tiempo, pero el deterioro se dio el domingo. Rápidamente evolucionó hacia un shock séptico con presión arterial baja. Se realizaron otra vez cultivos para determinar qué germen, porque ya estaba siendo cubierto para otros gérmenes que se habían detectado a nivel de las heridas. Además de sus hijos en el arte, ya que fue formador de payasos, marionetistas y titiriteros, Tito deja a 3 hijos del corazón, a quienes crió y amparó hasta su último día.